ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Dile a alguien: y limpiado tu pecado. Y después oí la voz del Señor. Dale un aplauso a Dios. Di conmigo: y tu pecado fue quitado. Dile a alguien: no deje que pongan pecado en tu vida, del cual ya tú te arrepentiste y del cual ya Dios a ti te perdonó. Dile a alguien: Dios es quien quita el pecado. Bien, voy a hablar muchas cosas en un mismo mensaje. Estamos orando porque cada vez más la presencia de Dios sea derramada en nosotros o manifestada. El Espíritu Santo es la presencia de Dios tangible. Y la paloma fue impresionante. El mejor ejemplo que el Espíritu Santo quiso tomar fue una paloma. ¿Por qué no tomó un águila? Porque el águila no lo representa a él. La paloma es el ave perfecta que representa al Espíritu Santo. Y esa paloma vino sobre el cordero. Mire, la paloma tiene 2 alas, 9 plumas en la derecha, 9 plumas en la izquierda, 9 dones, 9 característicos, 9 frutos. Tiene 5 plumas importantes en la cola, que representa estabilidad. Los 5 ministerios. ¿Sigo paro? La paloma no se posa sobre cosas muertas. Y la paloma solo se queda donde se siente cómoda. ¿Sigo paro? La primera vez que se menciona una paloma en la Biblia fue después del diluvio, cuando Noé soltó esa paloma. ¿Me siguen? Y la primera vez que la paloma volvió al arca fue porque no encontró un lugar donde descansar. Y esto habla del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo solo descendía sobre ciertas personas a las que se le daba asignación especiales, pero él no residía en ellos. No se quedaba. Todo en la Biblia tiene un porqué y un para qué. La segunda vez que la paloma salió del arca, regresó con una hoja de olivo. ¿Por qué no regresó con una hoja de mango? Tenía que ser de olivo, que representa la unción. Esto habla del evangelio que fue declarado por nuestro Señor Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Y la tercera vez que la paloma salió del arca, ya no regresó. Pregúnteme por qué. Porque esto hablaba del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, como lo profetizó Joel. Di conmigo: viene un tiempo donde la paloma va a posar con nosotros. Bien, quiero darle conclusión a lo que comencé el domingo y darle seguimiento a lo que va a comenzar hoy. Cuando hablábamos el domingo, hablábamos de una de los errores de Saúl. Uno de los errores más grandes de Saúl es que él solo pedía disculpa enfocado en mantener su título y su fama y su reino. Cuando Saúl le pidió disculpa a Samuel, no fue porque le interesaba a Dios, sino porque le interesaba el reino. Saúl pide disculpa o perdón para mantener su estatus y su reino. David pide perdón para mantener a Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre Saúl y David. El demonio que atormentaba a Saúl era una advertencia de Dios, haciéndole entender que las cosas no estaban bien. Sin embargo, Saúl no captó la señal de que su vida no estaba bien. En cambio, buscó a alguien que solo le diera cierto relajamiento
pero no liberación. Y es por eso que él manda a buscar un músico en vez de buscar un profeta. Y el músico David toca y Saúl siente alivio, pero no liberación. Entonces a veces nosotros nos acomodamos a la atadura y solo queremos que nos alivien cuando Dios quiere liberarnos. Saúl nunca buscó la intención de arrepentirse. Y es algo que nunca puedes pasar por alto, la necesidad de arrepentirte. Una cosa que Saúl no aplicó a su vida espiritual fue el arrepentimiento. Saúl invirtió más tiempo persiguiendo a David que trabajando en sí mismo. Si Saúl hubiera buscado al Espíritu Santo tan fanáticamente como persiguió a David, Dios le hubiera mostrado su misericordia. El problema es que cuando la gente está enfocada en mantener su imagen, no está interesado en la imagen de Dios. Mientras tú te veas pequeño, Dios será grande en tu corazón. Pero cuando te ves grande a ti mismo, Dios se hace pequeño en tu corazón. Por lo contrario, Saúl se enfocó en destruir a otro en vez de repararse a sí mismo. Cuando eres corregido y llenado por el Espíritu Santo y Dios te dota de dones, no es para hacerte mejor que otro, es para ser la mejor versión de ti. El cambio que el Dios te quiere llevar no es para que tú le muestre a otro lo bueno que eres, sino para que vea lo bueno que es Dios contigo. Y esto que hizo Saúl, se enfocó en destruir a otro en vez de repararse a sí mismo. Y esto es lo que estás pasando hoy en día. Personas que invierten más tiempo en destruir a alguien que en repararse a ellos mismos. Sigo paro. No es lo mismo convencer que juzgar. Una persona tiende a juzgar, el espíritu tiende a convencer. Cuando la persona juzga, ataca la identidad de la persona. Cuando la persona convence, ataca el problema de la persona. Y el problema es que la gente de hoy ataca a la persona, no al problema de la persona. Por eso su mensaje no puede ser recibido, porque su reprensión no es para corregirme, es para destruirme. Gracias. Por eso identifico que el Espíritu Santo no está en ello, porque su corrección es para destruirme, no para corregir mi problema. Paro. Y hoy la gente muchas personas lamentablemente están invirtiendo más tiempo en destruir a alguien que repararse ellos mismos. Y por eso están llenos de odio, de rencor, de envidia, ansiedad, insomnio, entre otras cosas. Saúl nunca atendió el problema de su interior. Invirtió tiempo en pelear con David, pero no con él mismo. Lo que hace a una persona que realmente camine en sumisión con Dios es cuando entiende que su mayor enemigo es él mismo. El apóstol Pablo le dijo: cuídate de ti mismo, Timoteo. Saúl siempre buscó un montón de excusas y culpó a los demás, pero nunca se arrepintió. Paro. Se disculpó con la esperanza de que Samuel lo honrara frente a la gente, pero el verdadero arrepentimiento nunca estuvo en su mente ni en sus planes. Disculparse ante Dios no es suficiente si no está dispuesto a cambiar. Les voy a decir algo para que no se entristezcan. Los cerdos juegan en el barro y lo disfrutan. Usted ha visto los puercos, los cerdos, cómo disfrutan el barro. Las ovejas lloran cuando la ensucian. Paro. El Espíritu Santo no se quedará en ese tipo de ambiente oscuro y turbio. Él no se queda con esos que
aman el lodo, Él se queda con las ovejas que aunque se enlodaron no quieren seguir allí. Debemos de entender que el pecado rompe el corazón de Dios y debe de romper el tuyo también. No puedes sentirte bien después de haber pecado. Es un síntoma de que el Espíritu Santo no está dentro de ti. El pecado lastima a Dios porque el pecado es malvado y siempre lastima a otro a quienes Dios ama, incluyéndote a ti mismo. Debe de tener un corazón contrito y dispuesto a pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento es el arreglo de todos los problemas. Cuando Nínive iba a ser destruida, resolvieron el problema con el arrepentimiento. Cuando Acab, por palabra de Jehová, iba a ser quemado, cambió el juicio por misericordia cuando él se arrepintió. Así que si algo hemos hecho que a Dios no le agrada, no vaya a otro lugar, ve al altar, tírate de rodillas y arrepiéntete delante de Dios, porque eso va a cambiar todo. Saúl tuvo momentos de alivio, pero toda su vida fue de tormento. Saúl puso excusa y culpó a los demás. Su principal preocupación no era buscar a Dios, sino asegurarse de no perder su título y su posición. A veces estamos más interesados en qué dice la gente que en lo que Dios está diciendo. Lo dejo aquí. No hay forma de que pueda permanecer en comunión con el Espíritu Santo sin un corazón humilde y arrepentido. Recuerda, puede tropezar, puede fallar, pero siempre puede volver a los amorosos brazos de Jesucristo cuando te arrepientes con todo tu corazón. Dicho esto, voy a pasar al mensaje de hoy. Aleluya. Cuando tú lees el verso que acabamos de leer, puedes notar muchas cosas importantes. Primero, Isaías era un profeta. Dile a alguien, ya él era un profeta. Así que capítulo antes del capítulo 6, Isaías había tenido cierto encuentro en visión con Dios. Y Dios le estaba usando. Pero como dice el verso, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y ustedes pueden recordar lo que leímos, lo que le sucede a Isaías. Cuando él está frente a esta gran visión, él se impacta, porque él ve que a pesar de su inmundicia de labio, Dios decidió revelársele. Pero la revelación de Dios no era para justificar la inmundicia de sus labios, era para decirle que hay que limpiar los labios. Dios se va a manifestar porque Él tiene planes contigo, tiene planes conmigo. Yo no sé en qué momento de tu vida vas a tener un encuentro con Dios, pero ciertamente vas a tener un encuentro con Dios. Y mi tema hoy es un llamado a la santidad. Lo que Dios le está diciendo a Isaías: tú eres profeta, pero hay cosas que hay que arreglarte. Porque para donde yo te estoy a punto de llevar, no te puedo llevar con el pie cojeando. Hay cosas en tu vida que la vamos a santificar y que la vamos a remover, porque yo te voy a usar con poder y gloria. Alguien diga aleluya. Hay un verso en las escrituras que dice: seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Simplemente, hermanos y hermanas, y los hermanos y amigos de la televisión, sin santidad nadie verá al Señor. Muchas personas en estos días han llegado a pensar que al ver el modernismo, la modernidad, el avance del mundo, la tecnología en la iglesia, creen que algunas cosas también cambiaron con Dios, y no es así. Todavía el camino a la presencia de Dios sigue siendo la santidad. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando tú oyes los testimonios de ex brujo o ex satanista, Satanás lo impulsa a hacer cosas abominables.
lo hunde cada vez más en el pecado. Porque mientras más se ensucian en el pecado, más el diablo está con ellos. Satanás va a trabajar para que nosotros rompamos ese vínculo de santidad. Y va a hacer todo lo posible, porque él sabe que Dios no toca lo impuro, no mora en lo puro, impuro. Sigo paro. Lo que pasó en Francia con los Juegos Olímpicos, escucha y escríbalo. Si esos cristianos no hubiesen salido a adorar a Dios y a pedir perdón, Francia estuviera a boca abajo. Los cristianos somos gente de paz. El hombre que hizo el papel de semidesnudo, el viejo, sus principios son cristianos, se crió en la iglesia. La señora esa que está ahí es judía. Escuche bien. ¿Sabe lo que digo ese hombre? Yo pido perdón porque yo aprendí en la iglesia cristiana que te perdonan. ¡Qué terrible! ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahora bien, esto es aplaudido por muchos políticos en este país, pero el hecho de que lo aplauda la mayoría no significa que lo aplaudió la Biblia. Por eso nuestro guión eterno es las Escrituras. No aplaudí lo que la Biblia no aplaude, no llamar bueno a lo que la Biblia está llamando malo. Alguien tiene que alabar a Dios. Y es impresionante. Lo hacen con los cristianos. ¿Por qué no lo hacen con los musulmanes? ¿Por qué no lo hacen con Mahoma, con los seguidores de ellos? Si lo hubiesen hecho con los musulmanes, Francia estuviera cogiendo fuego. ¿Ve? La Biblia dice que seremos rechazados, que seremos aborrecidos, pero que no temamos, porque ni la puerta del infierno prevalecerá contra nosotros. Con ellos está el brazo humano, pero con nosotros está el brazo de Dios. Ahora, volviendo a mi tema, es un llamado a la santidad. Sin santidad no hay presencia tangible. El Espíritu Santo es santo. Él puede visitar a cualquiera, pero solo habita en lugares santos. Así como tú y yo no comemos en plato sucio, ni bebemos de vaso sucio, el Espíritu Santo no habita en lugares sucios. Cuando este profeta se encuentra con Dios, hay 3.4 importantes. Lo primero es que dice: en el año que murió un rey llamado Uzías, yo vi otro rey. Se murió un rey, pero él conoció a un rey eterno. En el año que murió el rey Uzías, yo vi un rey más grande que el rey que había muerto. Isaías amaba a Uzías y pensó que al morir Uzías había muerto todo. Por eso Dios se le revela como rey y le dice: tu rey humano murió, pero yo soy el rey de toda la eternidad. Sigo paro. Le dijo: yo soy el rey que llena toda la tierra. El llamado que Dios le hace a Isaías es la santidad de labios. Isaías había entrado en una nueva etapa en su vida, una etapa de gloria, de profecías profundas, pero se requeriría un cambio en sus palabras, una vida de santidad más profunda. Dios iba a usar los labios de Isaías, y esa parte del cuerpo precisamente no estaba correctamente. Dios nunca nos lleva a una vida más profunda con cosas que hay que corregir. Dile a alguien: Dios nunca te lleva a una vida más profunda con cosas que hay que corregir. Uno de los problemas que enfrentaba Isaías era sus palabras, sus labios.
Dios quería santificarlos. Y tal vez el profeta, como muchos de nosotros, se preguntaba por qué no crecía en su vida espiritual, por qué no había respuesta de Dios, por qué no pasaba a una nueva etapa espiritual. Y la respuesta era porque sus labios no estaban alineados con la voluntad de Dios. Alguien alabe a Dios. Por eso es que antes de achacar al diablo tu falta de crecimiento, ve a la presencia de Dios para que sea analizado por el Espíritu de Dios y Él te diga: estas piedras que tiene te han puesto pesado para correr la carrera. Isaías jamás iba a descubrir que era inmundo sus labios hasta que no se encontrara con la presencia de Dios. Hay cosas en tu vida que no te la van a identificar las personas cercanas, que no te la va a identificar el pastor, que es la presencia de Dios. Cuando entra a su presencia va a detectar y va a revelar aquellas cosas que no te dejan ir a una profundidad con Dios. Claro, yo le estoy hablando a gente que no se quiere quedar en la orilla. Yo no estoy hablando a cristianos conformistas que solo se conforman con venir al templo y sentarse ahí. Yo estoy hablando con gente que perciben que Dios lo quiere llevar más profundo. Alguien alabe a Dios. Y estas personas que anhelan la profundidad de Dios, anhelan que Dios le identifique lo que se lo está impidiendo, porque ellos están dispuestos a matar los bueyes por recibir la doble porción de Elías. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Ahora hay algo muy importante. Aquí hay dos culpables, Isaías y el pueblo. Tienes que aprender a discernir dónde estás para que sepa para dónde vas. Porque puede ser que el ambiente en el que te mueves es el obstáculo a tu crecimiento. Si tú no discernes a dónde está, no podrá decir hacia dónde vas. Él dijo: soy pecador de labios, porque estoy en un pueblo también de labio inmundo. Cuando quieras saber cómo es la persona que está contigo, escúchalo por un rato. Nuestras palabras nos identifican, revelan lo que realmente somos, porque de la abundancia del corazón. Entonces las personas se autorrevelan a sí mismos. Si no son espiritual, sus conversaciones siempre son alrededor de riqueza, alrededor de cosas materiales, y en una hora de conversación no introducen nada espiritual. Es una persona entonces a la que tú no debes de tomarlo como guía espiritual, porque sus labios identifican que no son espirituales. Sigo paro. El problema de Isaías no era que sus labios solo estaban inmundos, sino que habitaba con un pueblo de labio inmundo. Y donde quiera que él se movía, la gente hablaba cosas locas. Alguien tiene que alabar a Dios. Tienes que aprender a discernir con quién va a ser tus vacaciones, con qué amigo te va a ir de vacaciones. Porque una hora viajando con un amigo raro puede distorsionar tu destino para siempre y abrir una puerta espiritual de la cual no quisiera que se abras. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando Dios te llama a una unción profunda, Él te manda a relacionarte con gente profunda. Alguien no está aquí todavía. Sigo paro. Antes de Elías ser levantado, Eliseo tuvo que andar con Elías. La unción que venía sobre Eliseo, él primero tuvo que conocer al que tenía esa unción. Sigo paro. Lo mismo sucede con Moisés y con Josué. Moisés tenía hijos, pero a ninguno le cayó la unción que le cayó a Josué, porque Josué fue el compañero y Josué fue el que se relacionó con el que se relacionaba con Dios. Sigo paro. Es por eso que Jesús dura 3 años y medio. Duerme con los apóstoles, come con los apóstoles, camina con los apóstoles, hasta que ellos adaptaron su forma. Y cuando ellos hablaban delante del concilio, decían: ese Pedro no es Pedro, ese se ve que estuvo con el Nazareno, porque su lenguaje cambiaba. Alguien tiene que alabar a Dios. Dayana, Isaías tenía 2 problemas. Sus labios eran inmundos y con la gente que se juntaba también era inmundo.
Así que Dios le dice: ahora tú vas a cambiar al pueblo, porque yo voy a santificar tus labios. Ya tú no vas a hablar como ellos hablan. Ya tú no vas a hablar locura como ellos hablan. Ahora tus labios van a ser de fuego. Ahora tú vas a traer palabra de vida sobre ellos. Dios le dijo al profeta que se conviertan a ti, pero no te conviertas en ellos. Cuando la gente usa sus labios para maldecirte, no te conviertas en ellos maldiciéndolo también. En ti hay palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Alaba lo que vive. Hay gente que sus labios serán inmundos, pero que el tuyo tenga fuego. Que el tuyo tenga fuego. Que el tuyo tenga palabras correctas. Sigo para. Atáqueme, atáqueme, atáqueme. Dios te trajo de las tinieblas a la luz para que tú no hables como tu papá, para que tú no hables como tu tía. Hay familiares que hablan palabras plebe, tú no tienes que hablar plebe como ellos. Hay cristianos que hablan disparate, tú no tienes que ser disparatoso como ellos. Hay cristianos que hablan feo, tú no tienes que hablar como ellos. Hay cristianos que hablan cualquier locura y maldicen, tú no tienes que ser maldiciente. Encuéntrate con el fuego, encuéntrate con el fuego y tu palabra va a cambiar. Que alguien grite amén si está vivo. Tú no tienes que convertirte en ellos. Shama. Tu lengua no cambia juntándote con la gente. Tu lengua cambia juntándote con Dios. Teniendo encuentro con Dios, aleluya. Dios te trajo de las tinieblas porque tú vas a ser diferente. Tienes que entender que tu boca te puede meter en problemas. Sigo paro. Así que es importante entender esto. Primero, el profeta tenía un problema. Sus labios no estaban correctos. Segundo, tenía un problema mayor. Estaba en un lugar donde todos tenían la boca inmunda. Dile a alguien: el lugar importa. Con quien te junta importa. La música que escucha importa. Aunque te quieran vender la idea que no importa. Alguien tiene que alabar a Dios. Importa la música, importa lo que escucha, importa lo que ve, importa donde te estás congregando. Sigo paro. Sigo paro. Alguien, no me acuerdo, alguien ahí me contó de alguien que se congregaba en esas iglesias, que le encanta atacar la imagen de la gente, no el problema de la gente. Y él dijo: yo me voy a salir de aquí porque yo veo que a lo que ellos atacan, nunca lo atacan a ellos. Ahí está tu ejemplo. Sigo paro. El lugar importa. Él dijo: entonces, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo. Él tenía un problema doble. Él tenía problema con sus labios, y con lo que jugaba dominó también tenían problemas. Al supermercado que él iba a comprar también tenían problemas de labio inmundo. Con los sacerdotes que se juntaban también tenían problemas. Así que Isaías estaba preso por él mismo y por el pueblo que le rodeaba. Pero di conmigo: Dios se va a aparecer. El profeta tenía un problema. Estaba cerca de personas con labio inmundo, y eso lo había afectado. Hay personas que ya no son ellos mismos, se parecen al otro. Son eco. Se visten como Pepe. Hablan como Pepe. Hablan todas sus alemanes como Pepe. Oye, hermano, la huella digital le dice que tú eres diferente a todos. Y con cada uno Dios tuvo un propósito, un plan para el cual lo hizo nacer. Fíjate que el pecado que tiene no es solo por él mismo, sino por el pueblo. Y muchas personas hoy en día están experimentando un descenso espiritual, no por ello, sino por el lugar donde están.
Cuando Saúl fue a Ramá, a donde estaba Samuel y los profetas profetizando y David, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, pero no permaneció sobre Saúl. El lugar donde Saúl estaba ungido, pero no significa que él era un ungido. Entonces el lugar importa, porque el lugar determina lo que siente y lo que ve. Con quien te junta importa. Sigo paro. El lugar es tan importante que Juan, el profeta más grande, que Jesús dijo el más grande, se sintió afectado cuando fue encarcelado y entró en duda si Jesús era el que había de venir, hasta que mandó a preguntar. Porque el ambiente carcelar donde él estaba le afectó. Pero que eso fue a él, porque a Pablo no le afectó. Ese Pablo. Pablo era terrible. Pablo le dan golpe y no le afecta a los golpes, ni le afecta que lo encarcelaron, sino que abre la boca y alaba a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Así que tienes que cuidar tus labios. En mi mensaje, la santidad de la cual hablo es santidad en la boca, santidad en lo que decimos, en las conversaciones, porque tu boca te puede meter en problemas. María y Aarón hablaron mal de Moisés y ella terminó con lepra, y Aarón bien reprendido. Pablo dice que debemos de hablar palabras que edifiquen, no que corrompan y destruyan a los demás. Proverbio 13:3 dice: cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Es una traducción. Dice: cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo, y el que habla mucho se arruina él solo. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Así que el gran profeta de Dios que iba a ser usado, porque después del capítulo 6 es que él dice: un hijo nos he dado. Y él profetiza sobre Jesús y sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero toda esta profecía que trascendieron el tiempo comenzaron a tomar lugar en él cuando sus labios fueron limpios. O sea que hay cosas en tu vida, en el Espíritu Santo, que van a ser más fuertes cuando las cosas que la interrumpen sean quitadas. Pero lo que me atrae la atención es que Isaías reconoce que sus labios son inmundos. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tú estás desnudo espiritualmente allí. Tú no puedes ocultar nada. Automáticamente se te autorrevela lo que a él no le agrada. Tú comienzas a ser corregido sin él abrir la boca, porque su presencia santa revela lo inmundo. Y tú comienzas a entrar en conciencia de cosas que, ay, Dios mío, ay de mí. Hay un ay que viene a tu vida cuando entra la presencia de Dios. Alaba lo que está aquí. Nadie que va a su presencia quiere permanecer en pecado, porque la presencia te hace ver lo desagradable que esto y lo agradable que tú puedes ser para el Dios del cielo. Así que es importante reconocer cualquier inmundicia. Segundo, arrepentirse. Ahora, que hay algo importante, es que Isaías sabe que sus labios son inmundos, pero él mismo no puede limpiarse. Debe de entender que no puede hacerlo tú. Tú no puedes autojustificarte. Tú no puedes autolimpiarte. Tú no puedes autoperdonarte. Perdón por lo que hablan de la sanidad interior. Tú tienes que ser perdonado primero por Dios. Tú no puedes amarte a ti mismo si primero no amas a Dios. Alguien tiene que alabar a Jesús que está aquí. Cuando Isaías reconoce y dice en voz alta: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo que habla igual que yo.
uno de los serafines voló del altar con un carbón encendido. Porque cuando tú reconoces lo que no le agrada a Dios, de Dios sale la solución. El único que no va a cambiar es el que no reconoce su error. Pero cuando el ser humano se humilla, de Dios viene la salvación. Por eso dice: si mi pueblo se humillare, alaba lo que está aquí, yo lo oiré, sanaré su tierra. Todo lo que necesita es reconocer que le hablaste mal a esa hermana, que hiciste algo que a él no le agradó, y de la presencia de Dios vendrá el tiempo de refrigerio. No te puedes limpiar a ti mismo. No te puedes santificar tú mismo. Sigo paro. Dios vendrá y Él te limpiará. El ángel tocó sus labios y le dice: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Jesús. Porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí. Y ese carbón encendido está gravitando en el aire para descender sobre aquellos que reconocen su impureza, sobre aquellos que reconocen sus fallas. Alaba lo que está aquí. Esta noche yo proclamo la noche del carbón encendido. Alábalo. Y en vez de inmundicia en mi labio, en tu labio habrá fuego y palabra de Dios. Isaías mismo no podía santificarse a sí mismo, pero Dios vino a limpiarlo. Dile a alguien: Dios va a tocar tu boca y Dios va a limpiar lo que haya que limpiar. Hay un fuego que va a caer sobre ti. Hay una santificación que viene de la presencia de Jehová Dios. Y esos labios, esas palabras de duda, esas palabras de incertidumbre, esa palabra de soledad, esa palabra de odio, va a ser arrancada por palabra de vida, por palabra buena, por palabra de bendición. Alaba lo que está aquí en este día. Lo primero que Dios va a comenzar a cambiar en tu vida es tu vocabulario. Tú no puedes entrar a una nueva etapa de tu vida con las mismas palabras viejas. Dios va a cambiar tu lenguaje. Alaba la gloria de Dios. Dios va a cambiar tu lenguaje. Sigo paro, sigo paro, sigo paro, sigo paro. Ten cuidado con lo que hablas. Un príncipe en Samaria habló contrario a lo que Eliseo había visto. Y Eliseo le dijo: lo verás, pero tú no comerás. Santo sea Dios. Cambia tu lenguaje leyendo las escrituras. Habla como Dios habla. Habla lo que dice la Biblia. Aunque hayan 6 o 7 que te llamen esto y lo otro, habla lo que dice la Biblia. Pero que nada más tienen un mensaje de bendición, porque eso es lo que me dice la Biblia. No hable palabras corrompidas, sino la que sea de edificación a los oyentes. Vamos, seamos bíblicos. Alguien tiene que alabar a Dios. Cambia ese lenguaje. Ya no diga que no eres nadie. Ya no diga que tienes cáncer. Proclama la sanidad de Dios a través de la fe, por tu vocabulario. Alaba lo que está aquí. Alguien tiene que hacer lo que dice el Salmo: viviré y no moriré, sino que contaré las maravillas de mi Dios. Hay gente en este lugar que necesitan una metamorfosis ya en su boca. No va a entrar a Canaán hablando contrario. Tú no puedes poseer a Canaán hablando de los gigantes. Tú no puedes poseer a Canaán hablando del peligro de Canaán. Tú posees a Canaán diciendo: como pan no lo comeremos, porque Jehová está con nosotros. Sigo paro, sigo paro. Cambia ese lenguaje. Deja de decirle a tu esposo inútil. Tus palabras tienen poder. La vida y la muerte está en tu lengua. Quiere un hogar feliz y habla miseria. Quiere un hogar de bendición y siempre habla maldición. Quiere unos hijos que cambien y siempre le está diciendo: no sirve para nada. Eso hay que cambiarlo. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo le corregí algo a uno de mis hijos, a Emmanuel,
Y él me cayó la boca con una sola cosa y yo no le dije nada. Él me dijo: papi, solo tuve un mal día. A veces uno tiene un mal día, pero no significa que eso sea la eternidad. Tú pudiste haber tenido un mal día, pero no tienes que tener una boca mala. Puedes cambiar tu vocabulario hablando lo que dice la palabra. Sigo paro. Dios te trajo hoy para influenciar tu lengua. Hoy te van a tocar la lengua. Hoy te van a tocar los labios. Hoy vas a hablar la palabra que está escrita. Dios le dijo a Josué: repite la palabra. Repite la palabra. Murmúrala. Ponla ponla en la puerta. Que por donde quiera que pase, tú veas la palabra y habla la palabra. Meditarás en ella de día y de noche. La palabra meditar en hebreo es murmurarla. No murmurar de hablar mal de alguien, no. Hablar bajito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de... Eso es lo que hizo Ana. Ana estaba murmurando, estaba hablando bajito. Y el himno le entendió. Habla la palabra mientras va manejando. Por un camino vienen mis enemigos, por cierto irán de mí. Él suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza y gloria. Cuando migración te manda una carta contraria, eso es lo que dijo Jehová. Jehová dijo que él me trajo a este país y que él va a enderezar camino torcido por mí. Habla la palabra. Vamos, haz que tu boca sea espiritual. Haz que tu boca sea espiritual. Habla lo que ya Dios te dijo. Viene fuego para tu boca. Sigo paro. Viene fuego para tu boca. Viene fuego para tu boca. Tienes que tener fe. Pablo dijo: como creí, hablé. No te lleves de que alguien diga en las redes: ah, que esa nada más habla bendición. No, porque tú quieres estar ahí. Ahí. Creí, por lo cual hablé. Sigo paro. Tienes que hablar la palabra. Porque hay promesas de Dios que solo toman lugar cuando es hablada, cuando es confesada, cuando es profetizada. La gente cree que profetizar es un profeta. Mira tú, no, profetizar es hablar la palabra. Santo sea Dios. Él dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Job estaba en la ceniza, rascándose con una sarna de perro, muriéndose. Y él, en vez de decir me muero, dijo: yo sé. Y él del polvo se levantará. Y aunque me matare en él, yo voy a esperar. Porque yo sé que esta es una temporada que aquí en un momento dado va a terminar. Alguien tiene que entender que todo lo que está viviendo es una temporada, pero que esa temporada va a cambiar a través de tu boca. ¿Qué tú haces hablando lo que Dios no dijo? ¿Qué tú haces hablando cosas que no vienen de Dios? Habla lo que dice la palabra. ¿Dónde está el Isaías que Jehová le va a santificar la boca aquí? ¿Dónde está? Alguien diga aleluya. Hoy el milagro está en tu boca. Hoy la vida y la muerte está en tus labios. O dice lo que Dios dice, o dice lo que el diablo, el mundo, tú y las circunstancias dicen.